Buenos días, estás escuchando WLPN, LP Chicago 105.5 FM, Lumpen Radio. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este octavo programa de Boletín Migrante. Mi nombre es Rosy Carrasco de Chicago Community and Workers' Rights, SWR por sus siglas en inglés. Y me acompañan mi copresentadora Stephanie Manríquez. Buenos días, Rosy, ¿cómo estás? Pues aquí un día lluvioso, pero qué bueno que ya no hace frío. Boletín Migrante es un programa de radio que explica y analiza eventos recientes que impactan a las comunidades inmigrantes. A través de diálogos y análisis, el show despeja dudas y ayuda a entender las implicaciones de las noticias, combatiendo el miedo y la confusión. Además, celebra historias de resistencia y superación, ofreciendo una visión motivadora y alternativa que destaca los logros y desafíos de los migrantes. Boletín Migrante no solo informa, sino que también inspira y fortalece la comunidad con cada emisión. Hoy es miércoles 4 de junio. Así es, y el día de hoy compartimos recursos esenciales para la comunidad sobre nuestros derechos frente a las Cortes que distintas organizaciones han puesto a nuestra disposición. También conversamos con Diana Pérez, directora de Participación Comunitaria del Distrito 40 y parte del Comité de Derechos de Inmigrantes y Refugiados del Consejo Municipal, sobre el trabajo que se está realizando en la zona norte de la ciudad en defensa de nuestras comunidades. Asimismo, vamos a tener aquí en estudio a Martín Unzueta, colaborador de Boletín Migrante, que nos compartirá un par de herramientas clave para usar en tu centro de trabajo en caso de que agentes se presenten. Bienvenidos. Bueno, como dice Stephanie, ¿verdad? Muchas organizaciones a nivel nacional, estatal y a nivel de la ciudad se unieron la semana pasada para proveer información sobre las amenazas que pues nuestra comunidad está enfrentando por las detenciones de ICE, que esta vez tomó como target, ¿verdad?, a las cortes, a las distintas cortes en el país, y precisamente a personas que iban a sus audiencias, tenían una cita, ¿verdad?, en los tribunales de inmigración. Estuvo ahí presente pues actividad de ICE en las proximidades y también estuvieron presentes antes de las audiencias o desde vehículos no identificados. Hubieron todas estas denuncias, ¿verdad?, de miembros de la comunidad y de organizaciones. Y entre estas organizaciones que estuvieron pues compartiendo recursos está National Day Labor Organizing Network, o la Red Nacional de Trabajadores Jornaleros, una organización que se llama Siren Immigrant Rights, que es básicamente da servicios y derechos a los inmigrantes, y el proyecto Resurrección de aquí de Chicago. Y pues nosotros pensamos que es importante tener acceso a esa información, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros derechos cuando vamos a las cortes? Y encontramos una serie de avisos, consejos y guías que de alguna manera nos pueden orientar para qué es lo que tenemos que hacer para prevenir de alguna manera que nos agarren por sorpresa, ¿verdad?, cuando vamos a la corte migración. Por supuesto, como siempre les decimos, tratamos de seguir nuestros derechos, los avisos, ¿verdad? Y como hemos reiterado, si son violados esos derechos, tenemos que tenerlos presentes para poder conversar con los abogados o las agencias que van a estar allí cuando pues los necesitemos, ¿verdad? En que teoría deberían de estar allí. Pero entonces estuvimos buscando estos recursos y aquí les vamos a mencionar algunos de ellos. Así es, Rosy, y creo que primero que nada todas estas organizaciones nos dicen que no faltes a tu cita en la corte. Tienes que conocer tus derechos y ir preparado. Para esto, No, iba a comentar, ¿verdad?, que siempre les reiteramos que no somos abogados nosotros, pero claro, hemos estado en muchos de los eventos donde los abogados nos dicen cuán importante es que la gente vaya a sus citas en la corte. Si faltan a la corte, automáticamente entra un caso de deportación. Eso es súper importante, ¿no? Nada más para reiterar lo que está diciendo. No, este primer punto creo que es como clave, porque, bueno, estamos viendo que existen esas amenazas, pero entonces esto crea un miedo. Entonces, contrarrestando igual o para crear un balance es esa recomendación, y justo lo que tú decías, ¿no? Ir a la corte también puede prevenir este proceso de deportación. Idealmente. Pero bueno, antes de acudir a la corte,
Estas son las recomendaciones de todas estas agencias, ¿no? Obtén asistencia legal si es posible, llevar toda la documentación correspondiente al caso, compartir la información de la cita y la corte con alguien de confianza, pedir a un ciudadano estadounidense que te acompañe o espere cerca de la corte. Hay más riesgo de ser deportado si faltaste a una cita en la corte o si se tiene una orden de deportación. Ya, y como siempre, ¿verdad? Ya sabemos nuestros derechos que los hemos reiterado: permanecer en silencio si te interroga, solicitar un abogado, informarle al juez si tienes que regresar a tu país, oponerte a que cierren tu caso y presentar una apelación. Esos son derechos, ¿verdad? Y lo que puedes decir es: deseo que mi caso no sea cerrado, deseo apelar la decisión de que mi caso sea cerrado, ¿no? Estas son las palabras claves. En la corte los fiscales pueden pedirle al juez ya es que termine tu proceso de deportación, este es el caso en la corte, al desestimar tu caso, si llegaste a los Estados Unidos hace menos de 12 años y tu caso es desestimado, podrías estar en riesgo de ser arrestado por ICE y deportado rápidamente. Este proceso se llama remunición expedita. Remoción expedita. Y podrías estar en riesgo si llegaste a los Estados Unidos hace menos de 2 años, entraste a los Estados Unidos a través de la app CBP One y tienes antecedentes penales. Pero bueno, reiteramos, conocer tus derechos en la corte, ¿verdad? Tienes derecho a objetar, volvemos a repetir, la desestimación antes de que el juez tome esta decisión. Puedes exigir que el abogado de ICE presente por escrito su solicitud para desestimar el caso, para que tengas tiempo de explicarle al juez por qué quieres continuar con tu caso y buscar asistencia legal. Y si el juez desestima tu caso, tienes derecho de apelar. Puedes apelar esta decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y asegurarte de decirle al juez de inmigración que quieres apelar. Si tienes o temes persecución o tortura, si te regresan a tu país de origen u otro país, dile esto al juez durante la audiencia, ¿verdad? Si eres, ¿y cómo puedes protegerte en estos casos? Bueno, siempre se recomienda, ¿verdad?, presentarte a tu audiencia otra vez, a pedir o buscar la manera de ver si hay una posibilidad de tener una audiencia virtual. Y si eres elegible, asegúrate de haber presentado tu solicitud de asilo u otras solicitudes ante la corte. Si estás detenido y tienes miedo de regresar a tu país u otro país, dilo claramente a ICE o a cualquier otro oficial de migración. Puede que tengas que repetirlo varias veces, pero es importante que lo reiteres. Y si habías presentado una solicitud de asilo en la corte cuando tu caso fue desestimado, esta solicitud no te protegerá. Tendrás que explicar nuevamente tu temor a ser perseguido o torturado, ¿verdad? Y bueno, si eres detenido, ¿verdad? Toma nota en la hora y el lugar. Captura fotografías o videos únicamente si es seguro. Habla con tu contacto de emergencia o abogado. Y si no tienes abogado, puedes comunicarte con la línea directa de ISIR, que ya lo hemos repetido varias veces en el programa, y es un número que es importante aprendérnoslo, ¿verdad? 1-855-435-7693 o visita, vamos a recomendar el día de hoy, nuestra página de trpimmigrantjustice.org. Inclusive la semana pasada estuvimos hablando sobre Illinois immigrantjusticeinfo.org. Ya, no, qué bueno que reiteras, ¿verdad? Súper importante el buscar un abogado, recuerden, buscar recursos legales, hablar con su consulado, con personas que sepan que no enfrenten la situación solos, ¿verdad? Es importante no faltar, saber los derechos. Yo sé que es como súper complejo cuando una familia está
enfrentando procesos de este tipo, pero es importante buscar ayuda, buscar información, buscar recursos. Como siempre les decimos, acudan a veces hay centros comunitarios en todas partes, ¿verdad? Busquen apoyo a clubes de oriundos, organizaciones que pueden darles asesoría y apoyo. Y voy a corregir la página que estuvimos presentando el show pasado es illinoisimmigrationinfo.org. Repito, illinoisimmigrationinfo.org. Es un sitio que han puesto a distintas organizaciones, ¿verdad?, con recursos aquí en Illinois. Y nuevamente voy a repetir la línea de apoyo de ISIR, que está abierta las 24 horas, los 7 días a la semana, y es 1-855-435-7693 o 1-855 Help My Family. Así es. Bueno, esos son los recursos que traemos el día de hoy. Y bueno, tenemos también, como anunciamos al principio de este programa, nos acompaña a Diana Pérez, directora de Participación Comunitaria del Distrito 40 y del Comité de Derechos de Inmigrantes y Refugiados del Consejo Municipal. Le damos la bienvenida a nuestra compañera. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, Diana. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Me presento rápidamente. Mi nombre es Diana Pérez. Yo trabajo para el Comité de Inmigración y Refugiados, donde el concejal Andrés Vázquez, que representa el distrito 40, obviamente es el presidente del comité. Y para las personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con el comité, sí es parte del CONCIL, y este comité es compuesto por 13 concejales alrededor de la ciudad de Chicago. Y el objetivo del comité, pues obviamente es pasar legislaciones localmente para nuestra comunidad inmigrante, pero también abogar por nuestra comunidad inmigrante al nivel estatal y federal, especialmente con la nueva administración que nos encontramos hoy día. Muchas gracias por reiterar esta información. Y bueno, cuéntame brevemente cuáles son tus responsabilidades como directora de participación comunitaria del Distrito 40 y qué comunidades están involucradas en este distrito. Solamente quiero clarificar que yo soy parte del Comité de Migración y Refugiados, que es parte de la ciudad. Entonces básicamente yo trabajo para el comité, solamente el concejal es el presidente del comité y él representa el Distrito 40. Pero en el comité básicamente mi rol es formar relaciones con diferentes organizaciones, miembros de la comunidad a todo alrededor de la ciudad de Chicago. Hemos estado haciendo bastantes eventos informativos de inmigración. Empezamos en febrero haciendo sesiones informativas para los concejales, su staff, organizaciones de fines de lucro que proveen servicios a la comunidad inmigrante en diferentes sectores para informarles sobre los cambios que han pasado o las órdenes ejecutivas que han pasado desde enero 20, porque también es importante que diferentes sectores estén informados de esos cambios, ya que muchas de esas organizaciones asisten a nuestra comunidad inmigrante, pero no tienen acceso a un abogado. Entonces los hacemos virtualmente cada mes. Tocamos diferentes temas de las órdenes ejecutivas para informar a diferentes sectores que estén informados. También hemos hecho bastantes eventos de saber sus derechos con diferentes cámaras de comercio, con el Consulado de México o con diferentes concejales alrededor de la ciudad de Chicago para que los propietarios de negocios estén informados sobre sus derechos y cómo proteger a sus empleadores. Pero también vimos la necesidad de andar también en la comunidad y informar a la comunidad sobre los cambios, ¿no? Lo que acabaron de ustedes de recalcar hace unos minutos atrás. Es muy importante que ahorita nuestra comunidad esté informada de especialmente las órdenes ejecutivas que están pasando a nivel federal. Entonces, por ejemplo, el evento que vamos a tener en junio 10, el martes junio 10, es en colaboración con el Consulado de México y Guatemala y diferentes organizaciones de fines de lucro, donde vamos a estar hablando específicamente las actualizaciones en inmigración, dejándoles saber a la comunidad, por ejemplo, el registro que anunciaron a nivel federal
para que la gente se registre. ¿Qué es? ¿Quién se tienen que registrar? ¿Qué significa? La diferencia del acto de deportación versus salida voluntaria, ¿no? ¿Qué significa esos dos aspectos? Y también vamos a hablar sobre el parole, TPS, todos los cambios que han sido recientes con abogados de inmigración. Los defensores públicos también van a estar haciendo una presentación breve sobre el crecimiento de la actividad de ICE, ¿verdad? Especialmente hoy día, y cómo se interconecta, ¿no? Porque pasó una legislación al nivel, bueno, el Laken Riley al nivel federal, pero cómo se interconecta con Illinois, siendo que pasamos el Trust Act, ¿right? Al nivel estatal y siendo una ciudad santuaria. Entonces vamos a estar explicándole eso a nuestra comunidad y lo más importante, como recalcaron ustedes también, que la gente sepa sus derechos civiles y derechos laborales, especialmente hoy día. Y estas presentaciones van a estar hechas por abogados de inmigración, los defensores públicos. Chicago Workers Collaborative va a estar ahí con nosotros también y otras organizaciones para conectarle a la comunidad con servicios legales o que básicamente hagan sus preguntas en ese momento, sus dudas que tengan con inmigración. Bueno, ahorita vemos en la ciudad está muy alerta, ¿no? Por ciertos casos que se han presentado últimamente. ¿Cómo ha sido la coordinación entre distritos y concejales para la defensa de estos, de los derechos de los migrantes y refugiados? Claro, básicamente en diferentes distritos hay diferentes rapid response donde miembros de la comunidad, obviamente desde enero 20, se han actualizado, organizándose para asegurar que estén como vigilando si la migra es que viene a sus áreas, a sus vecindarios para informarles, sea a sus vecinos o estén pendientes, ¿no? De cualquier actividad para proteger a nuestra comunidad inmigrante. Entonces yo digo que es una parte esencial que los miembros de la comunidad se involucren para proteger a nuestra comunidad inmigrante, especialmente hoy día. Sí, y Diana, sabemos, bueno, bienvenida, ¿verdad? Que algunos de yo sé que vienes al programa y estás representando en dos capacidades, ¿verdad? Por un lado, como miembro del comité y por otro, trabajando con el concejal. Yo quería preguntarte, sabemos que algunos de los concejales han estado apoyando y patrocinando las redes de respuesta rápida. ¿Existe esto en el Distrito 40? ¿Hay Sí, en una el red? distrito, sí, gracias por esa pregunta. No, también el distrito 40 tiene un grupo grande de miembros de la comunidad que quieren estar bien activos, bien involucrados, especialmente al noroeste, no solamente en el distrito 40, también como vamos a decir Rogers Park, right? Que es una área donde el noroeste de la ciudad es muy diverso, ¿no? Muy diverso de diferentes inmigrantes de diferentes razas. Entonces es muy importante que haya diferentes grupos que están ahí para proteger a la comunidad. Yo sé que hay un grupo muy activo en Rogers Park, también en el Distrito 40, también el concejal Andrés Vázquez hizo un entrenamiento con ICER para asegurar que los voluntarios que son del parte del distrito de Rapid Response, obviamente estén entrenados y obviamente entiendan la parte de saber sus derechos y cómo defender a nuestra comunidad migrante y cómo responder si es que una situación llega a pasar aquí en el Distrito 40. Gracias. Sí. Y bueno, gracias por eso. Nada más como para clarificar, el distrito también 40 hablábamos del noroeste de la ciudad. Incluye Andersonville, Lincoln Square, Edgewater, Arcadia Terrace, and Bowmanville. Sí, Sabemos correcto. que aledaño también encontramos Little India, Rogers Park. Claro, y te platico que los eventos que estamos haciendo ahorita sobre también saber sus derechos para los empleadores y los empleadores, lo estamos haciendo también en diferentes idiomas, porque tú mencionaste Little India, ¿verdad? Que está ahí entre la Divan y la California, entre la Western. Obviamente también es importante que hagamos eventos informativos en diferentes idiomas para asegurar que toda la comunidad no solamente la habla hispana, sino que también otros grupos diversos estén informados de cómo saber sus derechos, sea en la parte laboral o individual, ¿no? Qué hacer y conectarle con esas organizaciones. Entonces, por ejemplo, en la DIVAN, ¿verdad? Les conectamos con Indo-American Center, que es una organización que ofrece bastantes servicios y que habla esos idiomas que a lo mejor otras organizaciones no pueden asistirle. Entonces, eso estamos haciendo
nosotros en diferentes sectores de la ciudad también. Entonces es parte de la función del Comité on Immigrant and Refugees Rights. Y bueno, ¿cómo la gente, bueno, primero, cómo hay tantas temáticas y tantos frentes, ¿verdad? Están respondiendo y trabajando con los distritos, haciendo los talleres con la comunidad, con los empleadores. ¿Cómo dan prioridad a los temas? ¿Cuál es uno de los temas más recurrentes o las preguntas más recurrentes de la comunidad? Bueno, en la parte de saber sus derechos, básicamente muchos dueños de negocios, de lo que hemos visto, preguntan cómo puedo proteger mis empleadores y mis clientes, ¿no? Y muchos también quieren saber la diferencia entre qué es la área pública, private space, y private, qué significa la parte pública y el lugar público y privado, ¿no? Cuando ICE puede entrar a un lugar. Eso es lo que hemos visto. En la parte de los eventos que estamos haciendo virtuales con diferentes, ¿cómo te diré? Organizaciones o entidades, esas las hacemos cada mes y muchas de las preguntas que han tenido en los siguientes meses pasados y recientes es la parte del programa de registrarse, ¿no? De que implementaron a nivel federal, la acto de deportación. Ustedes hablaron recientemente sobre las cortes, que hay arrestos. Entonces, siento que ha sido bastante de las preguntas que nuestra comunidad quiere saber o saber más información sobre esos casos, ¿no? Y obviamente actualizaciones, ¿no? Sabemos que a nivel federal han habido miles o bastantes órdenes ejecutivas, hay muchos lazos o demandas, entonces muchas veces la gente no entiende qué pasó ahora con esta demanda, en qué sigue el caso. Entonces eso es nuestro objetivo, ¿no? De responderlas y hacemos las agendas de cada evento basado a lo que escuchamos en la comunidad, porque es importante, ¿no? Asegurar que traigamos los temas que les importa a la comunidad. Perfecto. Y bueno, entonces el comité hace reuniones también abiertas, actualizaciones constantemente y cuentan con una base de datos y organizaciones que apoyan a personas migrantes. ¿Cómo podemos acceder a estos espacios y recursos y qué papel jugaría aquí la participación comunitaria dentro del trabajo del comité? Claro, bueno, pueden encontrar nuestra información en Instagram, pueden ir a Chicago, SIRR, ahí ponemos todos los eventos que estamos haciendo en la comunidad y obviamente también vamos a tener una junta del comité, porque también el comité tiene juntas donde hablamos de diferentes temas, entonces ahí se pueden informar o también pueden visitar el 40 thward.org dash SIRR, donde ahí está toda la información para donde ustedes pueden dar seguimiento a todos los eventos que estamos haciendo. Pero mi invitación es para el evento que vamos a hacer de inmigración, de inmigración y saber sus derechos, martes, junio 10, que va a ser en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, de 5 a 7 y media de la tarde. Vamos a estar allí con diferentes organizaciones. Está abierto al público, todo el mundo está bienvenido. El evento va a ser en español, pero obviamente si alguien viene en inglés, vamos a tener información en inglés para esas personas, pero nuestro objetivo es hacer estos eventos en español para informar a nuestra comunidad inmigrante. Y solo para terminar, dentro de este evento, ¿qué vamos a poder encontrar? ¿Va a ser mesa de recursos o van a ser paneles? Va a haber sesiones informativas. Vamos a empezar con la actualización de inmigración, informarle a la comunidad las diferentes órdenes ejecutivas, qué significan y a quién impactan, ¿verdad? El segundo va a ser las actividades de ICE, ¿no? Con el marco de la ley de Reagan-Ragley a nivel federal, qué esperar y cómo prepararse. Y terminamos con saber sus derechos laborales y civiles. Y van a tener la oportunidad también de hacerles preguntas al Consulado de México, ¿verdad? De Guatemala, especialmente si muchos están interesados en la doble nacionalidad, sea para usted o para sus hijos, y conectarse con esas organizaciones de fines de lucro. Entonces, el objetivo de estos eventos, y los vamos a estar haciendo en diferentes comunidades alrededor de Chicago, es informarles, y vamos a tener abogados de inmigración haciendo estas sesiones informativas.
Pues muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos el día de hoy. Reiteramos, este evento se llevará a cabo el martes 10 de junio de 5 a 7:30 en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, ubicada en la 4432 al norte de la calle Troy. Muchas gracias, Diana, y pues mucha suerte en el evento. Gracias. Suerte. Gracias por compartir. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Rosy, yo creo que es muy importante tener presente nuestros derechos. Creo que los hemos reiterado ya muchas veces, hablando sobre lo que está pasando en nuestras comunidades actualmente. Es no abrir la puerta, pedir nuestra orden Firmada por un juez, ¿verdad? Por un si juez. es que llegan a tocarnos a la puerta. Exactamente. Y sí, siempre tener presentes cuáles son nuestros derechos. Guardar silencio, es eso como supremo, ¿verdad? Guardar silencio es importante. Y bueno, ya escuchamos a Diana, hay muchos eventos, este es en el norte, pero hay muchas actividades también, aprovechando, ¿verdad?, que estamos hablando de eventos también. Este sábado a las 5:30 hay una reunión para hablar de... va a ser aquí en Pilsen, entonces más adelante vamos a dar el teléfono para que la gente interesada también pueda asistir allí. Son temas similares, ¿verdad? Este evento está organizado por Chicago Community and Workers' Rights y es básicamente donde los miembros de la comunidad, aquí es una relación más interactiva, ¿verdad?, donde la gente nos platica qué está pasando en el trabajo y en la comunidad y qué preguntas tiene y tratamos de responder esas preguntas. Entonces, hay muchos eventos. Visiten las páginas de las organizaciones que hemos mencionado aquí. La ciudad también tiene un sistema para poner allí todos los talleres que están pasando. Así que un sabadito, un domingo, un fin de semana, vale la pena ir y conectarse directamente con organizaciones. Y buscar, como siempre decimos, ¿verdad? Le decimos a la gente, sé parte de algo, de algún colectivo, involúcrate en algún colectivo. Y creo que con esto vamos a ir al break. Entonces queremos recordarles que están escuchando Boletín Migrante, un programa que explica y analiza eventos recientes que impactan a las comunidades migrantes a través de diálogos y análisis. En este show tratamos de despejar dudas y ayudar a entender las implicaciones de las noticias, combatiendo el miedo y la confusión. Aquí celebramos historias de resistencia y superación y queremos ofrecer una visión motivadora y alternativa, destacando los logros y desafíos de los migrantes. Y estamos de regreso aquí en el WLPNLP Chicago 105.5 FM Lumpen Radio. Esto es Boletín Migrante y estamos aquí en micrófonos Rosy Carrasco y Stephanie Manríquez. Ahora vamos a presentar a nuestro invitado aquí en el estudio, ya colaborador regular de Boletín Migrante, Martín Unzueta, director ejecutivo del CCWR, Chicago Communities and Workers' Rights, y su fundador. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, gracias por tenerme aquí. Agradecemos que nos visites nuevamente aquí en este espacio y que en esta ocasión nos traigas herramientas para los trabajadores, ¿verdad? Me gustaría saber, estás trabajando en un proyecto, en un kit de herramientas para que los trabajadores estén informados, ¿verdad? Para que los trabajadores sepan usar sus derechos dentro de el centro de trabajo. Platícanos un poquito cómo surgió esta idea. Ya vemos y escuchamos que es una de las preguntas más recurrentes dentro de nuestra comunidad e inclusive puede llegar a ser un miedo, ¿verdad? El hecho de ir a trabajar puede provocar ansiedad, estrés, ¿verdad? E incertidumbre. Sí, bueno, ahora que empezaron a anunciar que las autoridades de inmigración iban a estar en Illinois, pues muchos trabajadores por 2-3 días no se presentaron a trabajar, ¿verdad? Y esto pues preocupó a muchas empresas porque pues ellos quieren la mano de obra allí con ellos.
Y en ese sentido, entonces, algunos de ellos, y fueron personas que se acercaron a nosotros, los compañeros, y nos dijeron, bueno, en la empresa hubo una reunión, nos hicieron un meeting, y algunos, incluso en una compañía, dicen, nos entregaron la tarjetita de derechos en frente a la migración. Nos dijeron, si llegas a toparte con migración, pues no tienes que decir, tienes que llamar hablar con un abogado, o sea, le entregaron las tarjetas de derechos. Y pues eso es importante, pues, o sea, es importante porque si los patrones se preocupan por cómo está respondiendo las personas a las amenazas de inmigración, pues también pueden tomar en sus manos ciertas actitudes o ciertos hechos para poder también proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. Y me gustaría añadir, ¿verdad?, que precisamente cuando empezó cuando ya sabíamos, ¿verdad?, que iba a haber un cambio en la administración federal, hicimos algunas reuniones. Constantemente estamos haciendo talleres de derechos laborales, pero hicimos unas reuniones para oír qué le preocupaba a la gente. Y como dice Martín, ¿verdad?, algunas de estas personas vinieron al taller y nos dijeron, la semana pasada la mitad de los trabajadores faltaron, ¿verdad? Precisamente la semana en que se anunció que estaría uno de los targets de migración sería nuestra ciudad, por ser una ciudad santuario. Muchos trabajadores se ausentaron. Entonces ellos decían, sí, se ausentaron muchos y muchos sí venimos, y aquí lo que pasó fue que el trabajo, ¿verdad?, lo tuvimos que hacer los que veníamos, los que llegamos. Entonces esto nos afecta a todos en la compañía. No importa si tenemos o no tenemos documentos, nos impacta a todos. Por un lado, ¿verdad?, tuvimos que cubrir la ausencia de nuestros compañeros. Entonces tuvimos que trabajar más duro, tuvimos que trabajar tiempo extra. Y eso les preocupaba, ¿no? Porque ellos mismos dicen, pues nos podemos accidentar, lastimar. Entonces tuvimos una mesa muy interesante donde habían trabajadores con sindicato, habían trabajadores sin sindicato, y curiosamente, ¿verdad? No curiosamente, sabemos que los trabajadores que tienen sindicato tienen un poco más de recursos y de apoyos. Entonces ellos decían, nosotros sí nos dio el sindicato la tarjeta de derechos, pero nosotros decían, bueno, quisiéramos que nuestro trabajo hubiera también una tarjeta de derechos. Y alguien comentó, bueno, en el trabajo tenemos un protocolo para cuando hay una emergencia, cuando hay un incendio, ¿verdad? Sabemos cada uno de nosotros qué vamos a hacer, pero no sabemos qué vamos a hacer si migración llega al trabajo. Y entonces empezamos a conversar con algunos de los trabajadores, y así fue como surgió esta idea de que debe haber una herramienta que los trabajadores puedan tener en el lugar de trabajo, que surja a raíz de la iniciativa de los trabajadores, porque son los que más se impactan, ¿verdad? Sí es cierto que el empleador pierde, pero al final de cuentas, quien pierde la mayor parte son los trabajadores, porque pues o no van al trabajo, o los que van trabajan más duro. Y también, ¿verdad?, si no hay una idea clara de qué es lo que se hace en el trabajo cuando hay una emergencia, y esta emergencia puede ser la llegada de agentes federales, estatales o locales. Entonces fue muy interesante ver cómo habían inquietudes de parte de los trabajadores de cómo hacer. Sabemos que en la casa es un lugar privado y pones tu anuncio y no abres la puerta, ¿verdad?, y te quedas callado, pero en el lugar de trabajo, ¿cómo coordinas eso cuando el dueño del negocio no es el trabajador, ¿verdad? Es el empleador, y donde están trabajando varias personas? Entonces, ¿cuál es el proceso que los trabajadores tienen que seguir cuando hay esta emergencia, ¿verdad?, de la llegada? Entonces, esos son las interrogantes que trajeron los trabajadores a estas reuniones, y así fue como fue surgiendo la idea de tenemos que tener un kit de herramientas para que los trabajadores también puedan tener protecciones en el lugar de trabajo. ¿Y en qué consiste o qué nos muestra este kit de herramientas? Pues básicamente está basado en lo que es el derecho de los trabajadores a organizarse y a presentar peticiones, ¿verdad? Es el título 7 del Acta Nacional de Relaciones Laborales, que protege a los trabajadores cuando ellos hacen una petición o ponen una queja o ponen una demanda. Si ellos lo hacen colectivamente, ¿verdad?, están protegidos bajo la ley
para poder hacer esa actividad. Y entonces, en ese sentido, es que los trabajadores se pueden organizar, pueden juntar un grupo de trabajadores y solicitarle al empleador establecer una serie de regulaciones o de iniciativas para poder proteger a los trabajadores. Y como dice Rosy, pues, o sea, el problema no es que nada más los trabajadores indocumentados sean el target. El problema es que siendo los trabajadores el target de inmigración, ellos ellos de todas maneras llegan, ¿no? Y entonces, pues, le echan a perder todo lo que es una producción en serie o toda la producción que se está estableciendo. Y los trabajadores que, aunque tienen documentos y quedan ahí, pues van a quedar con una carga de trabajo mucho más pesada y aumentar las cargas de trabajo, sobre todo a la comunidad migrante, generalmente se refleja en condiciones de accidente de trabajo y cosas así. Entonces es una protección para todos, ¿verdad? Juntarse, hacer una lista de las peticiones que tienen, dónde establecer los letreros de aquí solamente personal autorizado, aquí solamente trabajadores del lugar, aquí el público hasta aquí llega, cosas así, y también que el empleador sepa qué contestar cuando hay una visita de inmigración o de alguna autoridad estatal o federal, ¿verdad? Tiene que el manager o el empleador tiene que salir a recibirlos y a decir, bueno, qué es lo que pasa. Y hay que preguntar, ¿tienen un warrant? ¿No tienen? Y el warrant, ¿verdad? La orden del juez siempre dice dónde van a buscar, o qué es lo que van a buscar, o a quién van a buscar. Y solamente pueden hacer eso, no se pueden extender de ahí, o no se deben, ¿verdad?, extender de ahí. Si se pasan de lo que ellos están yendo a buscar, pues entonces se pueden poner cargos en contra de ellos. Pero básicamente esta herramienta de la que estamos hablando, creo que va a ser algo muy importante para establecer todo en todos los trabajadores. Entonces estoy entendiendo que estos elementos de este tool de herramientas contiene un ejemplo de petición colectiva, que ya nos explicaste qué es. Contiene una lista de información y protocolos que el empleador debe de saber, debe de conocer y debe tener presente para que todos estén también los empleadores informados también en qué hacer en caso de. Entonces es una lista, ¿sí? Y algunos letreros. Creo que es importante y me gustaría reiterar porque estamos hablando cuando los agentes llegan a la casa, decimos no abran la puerta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer cuando los espacios son grandes como en una fábrica, por ejemplo, ¿no? O en un espacio pequeño como un restaurante, que la puerta está abierta? Entonces, esos letreros son base, son clave para decir aquí no entras porque es solo para empleadores y es un espacio privado. Es un espacio privado. Entonces, el hecho de aprender y conocer un espacio público a un privado, aunque sea el cuartito de hasta atrás, ¿verdad? Entonces, donde podemos estar y donde ahí tendrían que mostrar la orden, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Sí, y fundamentalmente la gran diferencia entre marcar un espacio privado y un espacio público es que a un espacio privado solo pueden entrar si tú les das permiso, ¿verdad? Si los dejas entrar. Y pues ya sabemos que si los dejas entrar, entran a su casa y entonces una vez que abres la puerta no te van a pedir ya más permiso, ¿verdad? Claro. Y hemos visto que migración comete errores también, ¿verdad? Ya ellos dicen que los daños son colaterales al final, algunos daños, entonces desafortunadamente a veces se llevan a personas que no deberían de caer en las redes, ¿verdad?, de migración. Uh-huh. Nadie debería, pero bueno. Pero regresando, ¿verdad?, estos letreros son súper importantes, que estén marcados claramente los espacios privados y los espacios públicos en un restaurante, porque si es un espacio privado, por lo menos sabemos que a los espacios privados no debería de entrar ninguna autoridad, ningún agente, ya sea del gobierno federal, estatal o local, sin una orden firmada por un juez que establece claramente
qué lugares van a revisar, ¿verdad? O si vienen por una persona, el nombre de la persona. Y de otra manera, si no traen una orden firmada por un juez, no deberían de dejarlos entrar. Y cuando hablamos del protocolo, ¿verdad? O si no es una serie de normas, ¿verdad? A ver, yo me acuerdo cuando oí la primera vez la palabra protocolo, no sabía qué cosa era, pero es básicamente, y viene un ejemplo en el toolkit, ¿verdad? Que es básicamente, le dice a cada persona de la empresa cuál va a ser su rol en el caso de que agentes lleguen al trabajo. Entonces, no cualquier trabajador va a salir a hablar con migración, ¿verdad? Hay una persona designada, hay un abogado al que todo el mundo, a todos los trabajadores saben a quién van a llamar. Claramente detalla cuál es el papel que al trabajador y al empleador le corresponde y cuáles son los derechos que tiene que tener todo mundo claros en la empresa cuando si hay la presencia de un agente en la compañía, ¿verdad? Y eso es, también hay un ejemplo de lo que es un protocolo en el toolkit y algunas herramientas, pero básicamente es si yo estoy trabajando en la fábrica y tengo claridad de que en esta fábrica al menos mis derechos constitucionales, ¿verdad?, están presentes. No, yo no creo siempre que un documento va a garantizar que tus derechos sean respetados, ¿verdad? Porque para eso existe el trabajo organizado y la lucha. Pero al menos si voy a un lugar y sé que claramente todo el mundo sabe cuál es su rol en caso de una emergencia, entonces voy a ir a trabajar con mayor tranquilidad, al menos digamos, entre comillas, ¿verdad? Hasta donde la tranquilidad es posible. Entonces, si tenemos un ejemplo de lo que es cómo hacer esa petición, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo de cómo sería ese protocolo. Y ya sabemos que hace un momento Diana nos decía, ¿verdad?, que hay reuniones a donde llegan los empleadores. Entonces, nosotros sabemos que no siempre los empleadores coinciden con los trabajadores, ¿verdad? A veces los trabajadores y muchas veces tienen que organizarse para defender sus derechos. Pero en este caso, ambas partes podrían trabajar juntas, por lo menos para que no se violen los derechos constitucionales de nadie, con o sin documentos. Bueno, yo les iba a preguntar, la respuesta es clarísima con lo que acabas de mencionar, pero era cómo esperan que este toolkit sea utilizado por los trabajadores. Bueno, mucho es cuestión de informarles, ¿no? Indudablemente ese ha sido un papel importante en nuestra organización, la cuestión de estarles informando a los compañeros. Indudablemente vamos a empezar a trabajar con los más cercanos que están alrededor de nosotros, pero estamos pensando que, por ejemplo, centros de trabajadores va a ser importante que ellos tengan esto en sus manos, pero también, ¿verdad?, tenemos muchos compañeros que son parte de los sindicatos y que los sindicatos tienen varias empresas, pues ellos podrían promover que eso se estableciera dentro de las compañías, sobre todo ahora que están excesivamente agresivas estas personas. Establecer eso, pues es a lo mejor no te alivia, pero es de alguna forma una forma de protección y de establecer una línea, ¿verdad? Sabes que esta línea no debes de pasarla. Ya si la pasas, pues es sobre tu riesgo, porque nosotros tenemos elementos para poder hacer que se regrese lo que teníamos antes, ¿no? Claro. Y creo que hemos también reiterado que muchas veces es difícil aliviar, ¿verdad? Y justamente esos temores, esas incertidumbres, pero en este programa hemos reiterado que existen herramientas, ¿verdad? Herramientas de defensa, y yo creo que es muy importante tener esta herramienta de defensa dentro de nuestros espacios de trabajo. Y es una herramienta que está en manos de los trabajadores. Por muchos años han venido grupos de trabajadores a CCWR que no tienen sindicato. El 90% de los trabajadores en este país no tienen un sindicato. Si no tienes un sindicato, entonces te enfrentas individualmente al empleador cuando se violan tus derechos.
pero esta herramienta de poder colectivamente con tus compañeros, y colectivo significa más de dos, ¿verdad? Cuando el trabajador llega y escucha que tiene derecho a mejorar sus condiciones de trabajo a través de una petición colectiva que está protegida por la ley, ¿verdad? Eso cambia un poquito la dinámica, porque sí hemos visto, ¿verdad?, que cosas tan sencillas a veces en la empresa, como hay máquinas que no tienen las protecciones que deben tener, right? Y entonces cuando 2 o más trabajadores le dicen al empleador, nos podemos lastimar si esta máquina no se arregla, ¿verdad? Ya hay poder allí. No significa que automáticamente el empleador va a decir, sí, cómo no, aquí lo voy a corregir para que no te lastimes. Ahorita lo pongo. ¿Verdad? Ahorita lo pongo, pero ya hicieron la petición. Y entonces de ahí hay una serie de pasos que los trabajadores pueden hacer para que esto sí suceda, ¿no? Pero es la primera herramienta, es un primer paso, esa petición. Es un derecho constitucional. Y usando ese derecho, ¿verdad?, puedes pedir entonces al empleador 2 o más personas, que decía Martín, ¿verdad? Pues queremos conocer, porque probablemente hay empresas que tengan, entre el grupo con el que hablamos, parece que había una empresa que sí tenía claros los procedimientos a seguir. Right? Que les dijo que aquí no voy a dejar entrar, ¿no? A menos que traiga una orden firmada por un juez. Ese sí sabía, esa persona sí sabía, pero la gran mayoría no sabe. Ese empleador, ¿verdad? Y de hecho hubieron un par de lugares a donde llegó migración y le dijeron, ¿verdad? La persona designada por la empresa salió y dijo, si ustedes no traen una orden firmada por un juez, no pueden entrar. Entonces, sí oímos un par de casos, muy similares, y al final los trabajadores se mantuvieron trabajando adentro. Afortunadamente migración, creo que llamaron estas redes de respuesta rápida que sí funcionan, ¿verdad? Llegaron, los workers, los centros de trabajadores se conectaron, llegaron, entonces se fue migración. Ojalá siempre fuera así, ¿verdad? Pero en estas ocasiones fue una historia con un final bueno. Y entonces de ahí dijeron todos los demás otra vez, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no podemos tener también en nuestro trabajo eso? Es por supuesto importante, ¿verdad? Y ahí ponemos algunos recursos del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, que también ha puesto la importancia de tener claridad dentro de la empresa de quién hace qué cosa, ¿verdad? Y también ponemos esos recursos dentro del toolkit. Y bueno, por ahí cuando nos reunamos, vamos a tener más reuniones, vamos a escuchar cómo está funcionando esto, ¿verdad? Esperamos que sea una herramienta que los trabajadores, si ya muchos trabajadores han usado ya la petición colectiva para pedir cambios dentro de la empresa, pueden usar la petición colectiva para pedirle al empleador, muéstrame cuál es el protocolo, quiero saber cuál va a ser mi rol, ¿verdad? Si algo pasa. Entonces podría ayudarles a empezarse a preparar, ¿verdad? No significa que nunca sabemos si va a llegar o no los agentes. Y ahora hablamos de agentes del gobierno federal, local y estatal, aunque sabemos que aquí en Illinois no hay colaboración con migración, ¿verdad? De las autoridades de la policía. Pero en otros estados sí hay, entonces sabemos. Y ahora sabemos que no solo son las agencias de hay otras agencias que a veces están involucradas. Entonces, por eso estamos hablando de que este protocolo tiene que referirse, los trabajadores tienen que empezarse a preparar, usarlo como una herramienta que puede ayudarles a preparar en caso de que agentes llegaran a la empresa, ¿verdad? De cualquier, que vienen a ejercer funciones. De cualquier agencia. De cualquier agencia. Es un derecho, como decimos, constitucional, que debería de existir siempre,
como decimos, ¿verdad? Cuando hablamos de que la gente debería de estar preparada para emergencias teniendo sus actas de nacimiento y sus cuentas de banco y todo, esta también es una emergencia que la gente debería estar preparada para saber qué hacer, sobre todo cuando hemos visto que algunos derechos constitucionales a veces se violan, ¿verdad? Cuando llegan migración y sin una orden, ¿verdad? Se lleva a alguna persona, está violando tu derecho a tener una corte, tu derecho a mantenerte callado, tu derecho a que tu espacio privado no sea violado, todos esos derechos, entonces es importante tenerlos presentes, ¿verdad? Pero esa es un poco la herramienta que estamos presentando. Y bueno, por último, ¿desde cuándo va o está disponible? ¿Desde cuándo está disponible esta herramienta al público? Y la vamos a poder encontrar en la página del Chicago Community Workers' Rights, que es chicagoworkersrights.org. Pues prácticamente en estos Mañana. 2 días, mañana se va a lanzar por decirlo así, al lanzar al público, se va a hacer un press release, un anuncio de prensa, y en ese anuncio de prensa pues vamos a estar estableciendo el lugar donde la pueden encontrar, ¿verdad? Pero si alguien quisiera hablar sobre eso, pues también vamos a estar disponibles para ver cuáles son las ideas que posiblemente puedan funcionar mejor. A partir de junio 5, entonces. Así es. Muy bien. Mañana es junio 5. Mañana. Pues muchísimas gracias por armar esta gran herramienta que nos va a servir a muchos, ¿verdad? En nuestros espacios de trabajo, no solamente en fábricas y en restaurantes o en espacios abiertos, sino yo creo que todos tendríamos que tener un protocolo dentro de nuestros espacios de trabajo. Y bueno, ya estamos casi llegando al fin de este programa y queremos también cerrar con algunas actualizaciones en noticias y reiterar el evento de este próximo sábado. Este próximo sábado, ¿verdad? A las 5:30 hay una reunión en Pilsen, muy cerca de la oficina de CCWR. Si están interesados, pueden llamar para que se puedan registrar para el evento. El teléfono al que pueden llamar es 773-354-3914. Otra vez 773-354-3914. Pueden llamar a CCWR para mayor información. Y también si tienen dudas de si tienen un grupo de compañeros o de trabajadores que están interesados en trabajar colectivamente para poder hacer esta petición al empleador, también pueden acudir a las oficinas de CCWR. Nos pueden encontrar en la página web. 1701 West de la 18 Place es la oficina de nosotros, y la Casa de Cultura está en el 2057 West de la 18 Street. Entonces llamen para registrarse para el evento. Estamos pidiéndoles que se registren. Y para talleres de la comunidad, que usualmente son los primeros sábados del mes. Gracias, Stephanie. El primer sábado de cada mes a las 5:30 tenemos una reunión con trabajadores que han estado en contacto con la organización y que tienen dudas o tienen preguntas o están involucrados de alguna manera, ¿verdad?, en la defensa de los derechos. Entonces, pero es una reunión abierta a la comunidad. Uh-huh. Y bueno, por último, me gustaría cerrar con una buena noticia. Diana lo mencionaba, la Defensoría Pública del Condado de Cook ha estado como muy activa y está ya nada más por ser firmada el proyecto de ley 2436,
que ampliaría la jurisdicción de esta institución para representar a residentes no ciudadanos del condado en casos de migración que surjan o se escuchen fuera del condado. Además, este proyecto de ley permite que la Junta del Condado autorice la representación por parte de la Defensoría Pública más allá de esos límites. Entonces, esperemos que se firme y tener a alguien que nos venga a platicar mucho más sobre este proyecto de ley, o ya esperemos que ya sea una ley, cuándo entraría en vigor, etcétera. Pero con eso nos vamos. Muchísimas gracias por escuchar Boletín Migrante en Lumpen Radio, un programa dedicado a explicar y analizar eventos recientes que impactan a nuestras comunidades migrantes. A través de diálogos y análisis tratamos de despejar dudas y ayudar a entender las implicaciones de las noticias, tratando de también combatir el miedo y la confusión. Queremos celebrar historias de resistencia y superación, ofreciendo una visión motivadora y alternativa que destaca los logros y desafíos de los migrantes y de los migrantes. Esta es una iniciativa del Chicago Community Workers' Rights y Lumpen Radio. Agradecemos la participación de nuestros invitados, Martín Unzueta y Diana Pérez. Nosotras nos despedimos sin antes recordarles que Boletín Migrante se transmite cada primer y tercer miércoles del mes a través de Lumpen Radio 105.5 FM. Nos pueden escuchar también por lumpenradio.com o descargando nuestra aplicación en su teléfono móvil. Les acompañó en micrófonos Rosy Carrasco y Stephanie Manríquez. En asistencia de guión nos acompañó Catalín Solís y Juan David Ruiz Bourbon, y en producción está con nosotros Charlie García. Hasta la próxima. Hasta la próxima.